Esta noche episodio doble dedicado a los mitos marinos arraigados en el folclore de Sudamérica y como siempre, los analizaremos y oiremos los testimonios de quienes aseguran haber sobrevivido a aterradores encuentros. Comencemos con nuestra primera entidad legendaria, el ahogador, el Kraken del Río de la Plata. El Río de la Plata, testigo de siglos de historia y tragedias, guarda un secreto que pocos se atreven a mencionar. Hablan de un ser monstruoso, un kraken nacido de la ira del río, que acecha bajo sus turbias aguas. Lo llaman el ahogador. Sus tentáculos gigantescos, su mirada hipnótica y el rugido profundo que emerge en noches de tormenta lo han convertido en una de las criaturas más temidas por los pescadores. Hoy en el expediente secreto, desentrañamos la leyenda de esta entidad marina que no distingue entre barcos, víctimas o supersticiones. Según el folclore de la región, el ahogador es una criatura prehistórica que quedó atrapada en las profundidades del Río de la Plata cuando este aún era un brazo del océano. Algunos creen que no es un animal, sino una manifestación sobrenatural que castiga a los navegantes que se aventuran demasiado lejos o que no respetan las aguas. Su cuerpo es descrito como una amalgama de tentáculos cubiertos de escamas gruesas y un torso que nunca emerge por completo. Los relatos coinciden en un detalle escalofriante: sus ojos. Dos orbes gigantes y brillantes que hipnotizan a sus víctimas antes de arrastrarlas al fondo del río. Las primeras menciones de la criatura se remontan a las cartas de navegantes españoles del siglo XVII, quienes registraron desapariciones inexplicables en el río. Más recientemente, pescadores locales han narrado encuentros con una sombra gigantesca bajo el agua, y varios barcos han sido hallados a la deriva con marcas profundas y trozos arrancados como si algo los hubiera mordido. Algunos testimonios aseguran que el ahogador emite un canto bajo y gutural que solo puede escucharse en noches de tormenta. Quienes lo oyen, afirman que sienten una necesidad irrefrenable de lanzarse al agua, como si fueran llamados por la criatura. El primer testimonio que escucharemos proviene de Ricardo Pérez, un pescador experimentado que perdió a su primo en circunstancias inexplicables en el Río de la Plata. Según sus palabras, lo que vivieron esa noche no puede explicarse con la lógica. Esa noche parecía normal, con mi primo habíamos salido a pescar porque el río estaba tranquilo. Pero cuando llegamos a una zona más profunda, el agua cambió, no había viento y las olas comenzaron a golpear el bote, como si algo grande estuviera moviéndose debajo. En ese momento escuché ese ruido, era como un gruñido, pero al mismo tiempo como un quejido. Mi primo gritó que había algo abajo del agua. Alumbré con mi linterna y vi esos ojos, gigantes que brillaban mirándonos desde lo profundo. Antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó el bote y mi primo desapareció. Lo único que quedó fue un remolino. El bote giraba sin control mientras el remolino crecía. Con el corazón latiendo descontrolado, tiré del motor con desesperación, falló una y otra vez hasta que finalmente tosió y rugió con vida. Aceleré sin mirar atrás, sintiendo que algo enorme se hundía bajo el bote. Cuando llegué a la orilla, caí de rodillas, temblando. Mi primo nunca apareció. Y en el río, justo antes de irme, vi aquellos ojos una última vez hundiéndose. El segundo relato nos lleva a la costa de Uruguay. Soledad Torres y su familia experimentaron un encuentro aterrador mientras cruzaban el río en una lancha. Esto fue lo que vivieron. Estábamos cruzando el río en una lancha cuando una niebla espesa nos rodeó. Sentí una presencia, algo muy grande bajo el agua. Escuché un ruido metálico y mi esposo vio algo moverse en la superficie, algo que él solo pudo describir como algo similar a un tentáculo pero como de unos 5 metros y grueso como el tronco de un árbol. Luego ese ojo tan brillante que me dejó paralizada, después todo fue caos. Algo golpeó el bote con tanta fuerza que pensé que volcaríamos. Las luces se apagaron y no podíamos ver nada. Por suerte un barco pasó y nos rescató. En mi vida voy a volver a esas aguas. A pesar de los intentos de las autoridades por desmentir la existencia del ahogador, los testimonios siguen acumulándose. ¿Es esta criatura un mito nacido del miedo, o hay algo realmente monstruoso en las aguas turbias del Río de la Plata? Quizás sea mejor no saberlo. Pero este no es el único peligro que acecha en las costas del sur de América. Compartamos ahora este mito antiguo como el tiempo mismo. La sombra del Pacífico. El Océano Pacífico, vasto y misterioso,
siempre ha sido una fuente de historias aterradoras. Entre ellas, una destaca por su naturaleza sobrenatural, la sombra del mar. Una criatura que no tiene forma definida, pero que se describe como una masa oscura, casi tangible, que acecha en las profundidades y devora todo a su paso. Este ser, temido por pescadores chilenos y peruanos, aparece en noches de niebla y tormenta, dejando tras de sí solo barcos abandonados y tripulaciones desaparecidas. Hoy en el expediente secreto, nos adentramos en esta leyenda que hará que pienses dos veces antes de mirar al mar. La sombra del mar no es un ser común. No tiene ojos ni boca visibles, pero su presencia es imposible de ignorar. Los relatos dicen que su forma cambia según la perspectiva, a veces parece un gigantesco banco de peces, otras un remolino de agua negra que gira sin fin. Dicen que la sombra no nada, sino que flota bajo las embarcaciones y las rodea hasta atraparlas en un abrazo mortal. La leyenda tiene raíces antiguas. Los pueblos costeros cuentan que la sombra es el espíritu vengativo del océano, nacido de la ira de los dioses marinos por los excesos de los humanos. Según los pescadores, cuando un barco desaparece, no es el resultado de una tormenta ni de un accidente, sino de la sombra que reclama lo que es suyo. Un detalle inquietante es su capacidad para manipular la electricidad. Testimonios modernos narran cómo las luces de los barcos parpadean y los motores dejan de funcionar cuando la sombra del mar está cerca. Algunos creen que esto indica que no es un animal, sino algo más antiguo, tal vez una fuerza sobrenatural. Ernesto Gálvez, un marinero con años de experiencia, cuenta cómo su barco fue atacado por algo más allá de lo natural mientras pescaba en las costas de Antofagasta. Su relato es tan perturbador como revelador. Habíamos salido a pescar de noche porque había más movimiento. Todo iba bien hasta que apareció una niebla negra, tan densa que no podíamos ver nuestras manos. Sentí algo bajo el barco, como si estuviéramos flotando sobre un abismo. Luego el motor se detuvo. No sé cómo explicarlo, pero la niebla parecía tener peso, casi podía tocarla. Y entonces el barco comenzó a crujir, como si algo lo estuviera apretando. Cuando logramos encender el motor y escapar, el casco tenía marcas profundas, como si algo inmenso lo hubiera mordido. Carmen Velázquez perdió a su padre en el mar hace algunos años. Aunque las autoridades culparon a una tormenta, su relato y las pistas encontradas en el barco indican algo mucho más oscuro. Mi padre siempre decía que el mar tenía secretos. La última vez que salió me dijo que algo extraño estaba pasando. Esa noche hubo tormenta, pero su barco nunca volvió. Cuando lo encontraron, estaba a la deriva. Las luces no funcionaban y las redes estaban rasgadas. Lo más extraño fue lo que encontraron en el casco, una sustancia negra pegajosa que nadie pudo identificar. Desde entonces creo que hay algo en el mar que no queremos ver. ¿Qué es realmente la sombra del mar? ¿Un mito nacido del miedo o una entidad real que reclama vidas humanas? La respuesta sigue perdida en las profundidades. Pero algo es seguro, el océano no siempre devuelve lo que toma y las aguas esconden secretos que el tiempo no ha podido borrar. Desde los confines del mar, sombras acechan esperando el momento exacto para arrastrar a los desprevenidos a su destino final. ¿Son solo cuentos de pescadores, o hay algo más acechando en la oscuridad del océano? Tal vez nunca lo sabremos, hasta que sea demasiado tarde. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a El Expediente Secreto, activar la campanita y compartir este video con quienes se atrevan a enfrentar lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos regresar.